Bueno, en esta ocasión quiero hacer algo diferente. He empezado a planear no solamente hablar de lo que yo pienso, sino también permitir que otras personas nos cuenten lo que piensan. Ahora pues, está conmigo Gina, bueno, por llamada, y, y ella pues también quiere participar en este, o apoyándome más bien en este nuevo proyecto que estoy haciendo. Gina, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, gracias a Dios. ¿Y vos? Bien, bien, aquí con algo nuevo. Esto es nuevo también, como ahorita estábamos conversando antes de empezar a grabar ya formalmente. Esto es algo nuevo. Quiero hacerlo de una forma más profesional. Bueno, no es que profesional, pero como de cierta manera como comprometerme en algo, ¿no? Para hacer un poquito más creativo. Y ahora pues estábamos hablando de que pues, queríamos saber quién eres. Y esa es una pregunta que de verdad no sé responder. ¿Quién es Gina? A mí me pasa lo mismo. Esa pregunta es muy profunda, pero bueno, trataré de ser breve. Bueno, mi nombre es Gina Torres. Eh, Dios, también me parece interesante el proyecto que está haciendo Albeiro y dije, bueno, yo quiero participar. Y pues para contestar la pregunta, ¿quién soy yo? Estoy descubriéndolo. Ahorita me es un poquito difícil tratar de abrirme en público. Siento que tengo muchas cosas que me gustaría hablar, pero me da un poquito de susto la reacción de las personas, no sé, tal vez. Soy un poquito introvertida, pero a la vez soy extrovertida, es una mezcla ahí toda extraña. Pero bueno, ahí vamos. Bueno, yo, sabes que en estos días estaba tratando de pensar en qué momento Gina apareció. O sea, sí, porque pues yo no tengo como que alguien nos haya presentado Uh-huh. o que, ¿no? O sea, sencillamente sé que Gina existe, pero no sé en qué momento apareció. No sé si te pasa lo mismo. Sí, yo dije, ve, en qué momento pasó esto? También me pasa lo mismo. Yo me acuerdo de haberte visto en las asambleas, pero nunca habíamos tratado de hablar hasta cuando vino Adriana, ¿te acuerdas? Sí, Y ajá. ahí creo que fue como que de vez en cuando comenzábamos a hablar y me pareció, uy, este pelado tiene pensamientos interesantes, chévere. Muy complicados. Sí, y es que tratando de pensar en eso de que quién es Gina, pues yo el recuerdo que tengo es que alguna vez empezaste a apoyar la labor de voluntarios que estamos haciendo, pues de enseñarle a los sordos, y llegaste al grupo que estaba apoyando acá donde yo vivo. Pues ese es el único Uh-huh. recuerdo que tengo. No sé si antes ya existías. Qué triste, pero sí. A mí es muy curioso, me da mucha risa eso porque eh, yo siempre he dicho que me gustaría haber sido invisible. Entonces yo era muy cordial, pero donde en un grupo, de hecho yo creo que ahorita vamos a ahondar un poquito más a eso como el tema de hoy es referente a ello, con un grupo de personas que me reunía, era muy difícil ser invisible. De una u otra manera me obligaron a ser un poquito más visible. Y sí, nosotros sí nos habíamos visto antes. Yo llegué acá en el 2012 en una asamblea y de hecho vos tomaste unas fotos donde estaba yo. Pero curiosamente cuando a mí me conocen por primera vez nadie se acuerda porque trato de ser invisible. Pero bueno, Mm, entonces Pero ahí no nos presentaron, ¿no? ¿Sí? no, no me acuerdo, ¿viste? No, No, que yo recuerde tampoco nos presentaron, no. solamente de hecho, es curioso que algunas personas dan por sentado que uno conoce a sus amigos.
Ujú. Tenemos amigos en común y a veces sucede que hay personas que empiezan a decir, ay, mira que fulanito esto, fulanito aquello, y hablan como si uno conociera a fulanito. Ujú. Dan por sentado que uno conoce a esa persona. Y uno como que asume eso y también empieza a tratar con familiaridad a alguien que uno nunca se ha presentado. Pasó con Adriana, por ejemplo. Sí, La que tenía eh, la amistad eras tú, pero como tú me hablabas de ella y cuando ella llegó yo ya la traté con familiaridad, pero pues nunca nos habíamos visto. sí, Entonces eso me parece curioso. Y ese precisamente es el tema que vamos a tratar de desarrollar hoy. Algo que siempre me ha rondado en la mente es el tema de las amistades. Y a mí me sucede que me es muy difícil conservar amigos a través del tiempo. mm, Y, y he llegado a la conclusión que en mi caso me es muy fácil cultivar amistades circunstanciales. Y me encantaría tener amistades trascendentales. He creído que alguna vez he conseguido una amistad trascendental y por algunas circunstancias esa persona se pierde el contacto o se acaba la amistad o simplemente uno se aleja y quizás se lo vuelve a encontrar y lo saluda y conversa, pero no es la misma fuerza que tenía hace algunos años. No sé si te ha pasado eso también. sí, sí, pasa mucho. ¿En qué radicará eso? Porque a algunas personas se les hace muy fácil cultivar amistades que duran años. O sea, a veces me siento hasta con envidia. Tienen amigos de años Sí, y a veces uno cuando piensa en alguien, siempre piensa en ese amigo que tiene ese alguien, como que son inseparables, ¿no? Uno siempre habla de una amistad y asocia a dos personas o a un grupo de personas. sí. Yo pienso que eso depende, o sea, en gran medida de la personalidad de la persona. Hay personas que se le hace muy fácil tener amigos y, y son amigos desde pequeñitos y todavía siguen como si se, o sea, la amistad parecen hermanos de toda la vida. Entonces, eso también me parece muy, muy interesante. Y creo que tal vez su persona, que sea un poquito más fácil forjar ese tipo de amistades. En otras, como en mi caso, nos ha tocado que aprender y saber de que tener amigos sí es necesario y que incluso aunque uno tenga la tentación de alejarse, uno dice, bueno, esta persona vale la pena conservarla como amigo, entonces toca hacer el esfuerzo para que hay momentos en que uno, por lo menos a mí, en que me quisiera alejar y como que ya hasta aquí acabó todo, pero yo digo, no, o sea, no es bueno. Y entonces, pero igual, la esencia de la amistad sigue viva y es muy, muy bacano tener ese tipo de amistades trascendentales, como lo dices tú. También tengo muchos amigos circunstanciales y de hecho soy de muy pocos amigos de conservar amistades trascendentales. Entonces, para mí es complicado tener muchos, pero sí, sí las tengo, gracias a Dios. Bueno, ¿y cómo hizo para conservar esos amigos que ahora pues trascienden en el tiempo, que han perdurado a pesar de las circunstancias? ¿Cómo hizo? ¿O cómo Bueno, cree que sucedió? sí, como te decía al principio, yo llegué, bueno, nosotros hacemos una labor voluntaria y cuando llegué a esa congregación, yo simplemente quería pasar desapercibida. Llegar, saludar, ser amable, listo, hago mi labor y listo. Sí, Pero siento de que, o sea, de una otra manera, siempre atraían como la atención a mí, decían cualquier recocha o algo así, y yo decía, ve, interesante, porque me hacen tan visible.
Y de una otra manera yo me di cuenta, pero chévere, chévere tener amigos, no es tan bueno no estar tan solo, ser tan cuzumbo solo. Y entonces cuando salíamos a hacer esta labor, tenía mucho contacto con una, con una hermana que después llegó a ser una de estas amigas trascendentales. Y a medida que la fui conociendo, aunque tenía ciertas cosas que a mí que conmigo chocaba un poquito porque tal vez soy muy sensible, entonces yo pensaba que ese tipo de cosas yo no la podía soportar, pero yo me di cuenta de que, bueno, hay cositas que no puedo soportar, pero ella tiene algo que me llama la atención, de que me interesa conocer a esa persona, de que nos ayudamos mutuamente. Y entonces así fue forjando la amistad. Y cuando ella hacía algo que a mí no me gustaba, aunque me dolía, yo decía, no, pasemos por alto eso y sigamos conservando la amistad y viceversa. Y entonces ha sido muy, muy chévere que nos podemos hablar y decir lo que sea, pero también la amistad tan bonita todavía se sigue conservando. Y hay otra persona, por ejemplo, de que le empecé a conocer y decía, esta pelada es muy chévere, es muy amable, pero en eso se fue. Y yo no soy de las que toma la iniciativa, sobre todo para en el tema de la amistad. Pero como siempre escuchaba buena referencia de esa persona, decía, ve, esta persona es así, así, así. Yo decía, ay, tan chévere, me gustaría tener una amiga así. Y yo comencé a llamarla. Entonces, así, de cada semana la llamaba, incluso la llamaba más que llamar a mis papás, porque casi con mis papás no hablo. Y entonces con ella hablábamos y así. Y con el tiempo ella pasó por una situación difícil, estuvimos hablando del tema, yo también le contaba mis cosas y me fui abriendo bastante bien. Yo antes no le contaba absolutamente nada, nada, nada de mi vida a nadie, pero con esa persona ya me fui abriendo más. Y hasta el punto de que soy capaz de hablar de prácticamente de cualquier cosa. Y entonces así, hay momentos en que mi tendencia vuelve a salir, como que quiero estar sola, pero igual siento que no es bueno alejarse o no mucho y siempre que necesitaba a esa persona siempre estaba allí. Entonces ha sido bonito tener ese tipo de amistades. Pues qué chévere. Y ahora que mencionaste de la amistad que tiene con esta persona que puede hablar de cualquier cosa, mm, pues me pareció interesante que era mutuo, ¿no? Tú le hablabas de tus emociones, sentimientos y ella hacía lo mismo. Sí, Y creo yo que esa es la clave para tener amistades sí. trascendentales. A mí me ha costado trabajo y por eso es que quizás actualmente no tengo ese tipo de amistades trascendentales, porque me acostumbré a siempre estar bien. O sea, para otras personas yo siempre estaba bien y, y mis problemas, mis pensamientos dañinos, siempre los guardaba para mí, no para otros, por temor a que esas personas se sintieran ofendidas o también las hiriera, porque a veces son pensamientos tan destructivos. Ahora estoy tratando de no cuidar tanto lo que me hace daño. No sé si te ha pasado, pero hay sentimientos que uno conserva y que no quisiera que otros sepan porque son sentimientos dañinos. Ujú. Por ejemplo, si uno dice, yo no quiero seguir viviendo, pues uno sabe que ese pensamiento no es tan sano Sí. y uno no le dice a nadie. Y si alguien le pregunta, pues uno dice que está bien, no quiere dar a conocer ese sentimiento por miedo a cómo reaccionen los demás, pero uno necesita expresar ese sentimiento. Eso le está haciendo daño y aún así uno lo conserva, uno lo cuida con mucho esmero. Y a mí me pasó durante mucho tiempo, cuidaba esos pensamientos, esos sentimientos que me hacían daño, y el único que se estaba haciendo daño era yo. Ujú.
alguna vez empecé a dejar que otros conocieran cómo me sentía en realidad y fue un alivio. Ujú. Pero también está el riesgo de que cuando uno da a conocer cómo se siente, pues le hace daño a los demás. No sé si te ha pasado eso, que quieres conservar ese sentimiento que te hace daño y te hace difícil expresárselo a otro. Uf, eso siento que a este punto ya he aprendido cómo manejarlo un poquito más, pero durante muchos años tenía muchos pensamientos que me los guardaba y que obviamente eso me hacía mucho daño. Y pues también porque, o sea, este, uno a todo el mundo no le quiere contar sus cosas, sobre todo cuando sabe que la otra persona quizás no utiliza esa información de la mejor manera, ¿sí me entendés? Y uno sabe de que esa persona no la va a utilizar bien, porque de una otra manera, pues, o no le da tanta importancia o la sigo utilizando para lastimarte, de cierta manera. Pero sabía de que había otras personas que sí le importaba lo que yo sentía y que tal vez con esas personas sí me podía abrir un poco más. De hecho, lo que he ido aprendiendo es porque, por decirlo así, la vida me ha hecho hacer cosas de las cuales yo decía, no, jamás haría eso, o por lo menos yo decía, jamás yo le diría a las personas cómo me siento o lo que tengo, pero me tocó. En una ocasión en público, una de las cosas que yo conservaba como un tesoro y solamente a poquitas personas le había dicho, era el hecho de que yo sufro de depresión y ansiedad. Me tocó que decirlo en público y yo ese día estaba súper nerviosa, me temblaban los pies, las manos, todo. Menos mal que no era hablado, sino en señas, entonces se disimulaba bastante los nervios. Entonces, pero cuando terminé de decirlo, alguien se me acercó y me dijo muchísimas gracias. Y luego otras personas se me acercaron y me decían, ¿en serio? ¿Tú tienes eso? No sabía. Ay, que no sé qué. Y fue como una respuesta un poco más positiva y me sentí como, uff, como que me quité un peso de encima. Y yo decía, bueno, o sea, no es tan sano uno guardarse las cosas. Obviamente que tampoco uno tiene que estar ventilando lo suyo a todo el mundo, pero no darle como tanta importancia a esas cosas que a la final terminan como cargándolo a uno. No sé si respondí tu pregunta. No, sí, y de hecho me quedó curiosidad porque tuviste que hablar en público. O sea, ¿qué actividad estaban haciendo? ¿Qué? Sí, bueno, eh, yo soy testigo de Jehová, igual que Albert. Entonces había una actividad que en una preasamblea Ujú. estuvimos, me escogieron para hablar de por qué yo soy muy introvertida y qué me había ayudado a superarlo. Entonces, siempre le he atribuido que en gran medida por parte de mi depresión, yo tiendo a aislarme, como me dicen por ahí, ser zumbo solo. Y pues las demás personas lo ven como esta pelada tan tímida o tan... Pero sí, cuando me hicieron esa pregunta, pues di esa respuesta y que gracias a Jehová había buscado ayuda psicológica, también en algún momento tomé medicamentos y también obviamente la parte espiritual también me ha ayudado muchísimo. Entonces en ese momento me tocó que decir todo eso y pues sí tenía muchos nervios porque no me gustaba, como siempre he dicho, ser visible y mucho más algo que para mí era tan delicado, pues que los demás supieran, tener que exponerlo a muchas personas. Pero a la final sentí que fue beneficioso para mí. Y en esos momentos casi siempre digo, yo sufro de depresión y la gente, algunas personas no me creen. Y es curioso, porque yo lo digo ahorita normal porque se tiene un estigma con esta condición, trastorno, problema, enfermedad, como le quieran decir, pero uno en medio de la circunstancia puede tener una vida normal. Obviamente que, bueno, eso ya es otro tema. Tema.
Interesante lo que mencionas, Gina, porque pues tener que contárselo a otras personas, exponerse de esta manera, hace que uno le dé miedo que los amigos cambien. A mí me Ujú, sucedió, o sea, no sé si el caso de los hombres es más difícil que el de las mujeres, no tratando de, de minimizar el problema de ninguno de los dos, pero ujú, uno como hombre tiene como más presión para siempre ser el fuerte, o sea, ujú, menos en la cultura que hemos sido criados, el hombre es el fuerte, el hombre es el que no llora, el hombre es el que todo lo puede hacer porque es fuerte, y a la mujer pues siempre es la más sensible, que siempre es la que tiene más emociones, que se deja llevar más por lo que siente, y entonces eso genera en uno, como varón, como hombre, una carga social más grande. A mí al menos me sucedió, por eso me costaba más trabajo dar a conocer que tenía esos sentimientos. Y, y el temor mío era que las demás personas dejaran de verme como me estaban viendo hasta ese momento. O sea, algunos admiraban mi alegría, digámoslo de cierta ujú, manera, ¿no? Siempre me mantenía alegre, pero lo que no sabían es que yo siempre mantenía alegre, pero en público, ujú. pero en privado, pues no la pasaba muy bien. Y cuando toqué fondo, por decirlo de una forma, que ya no me era posible disimular mis emociones, ya se me hizo imposible sonreír. Ahí sí ya muchos notaron que algo me pasaba. Pues yo Ah, tampoco lo quería aceptar y algunos asumieron que yo estaba enojado y yo mismo buscaba razones como para sentirme enojado, pero en realidad no era eso. O sea, yo no entendía por qué estaba enojado con alguien que me daba la mano, con alguien que me trataba bien. Yo no entendía. Pero pues ahorita comprendo de que, es que sí, era una lucha mental que a veces se le sale a uno de las manos, ¿no? Que no es sí, cuestión de que uno quiera o no. Y cuando ya di a conocer que algo me sucedía, que yo tenía como una lucha mental o un problema mental, pues aquellas personas que antes me buscaban para pedirme consejo, ya no me buscaban. Y eso me afectó mucho más que dar a conocer cómo me sentía, sí. porque porque sentí que ya los demás me miraban como menos, o sea, como que si yo no pudiera hacer ciertas cosas. De hecho, alguna vez alguien me dijo que es que no me contaba los problemas porque no quería que yo me cargara con más cosas. Y lo cierto es que lo que me mantenía a flote con ánimo era ser útil para los demás. Claro. Cuando ya no sentía que no era útil para nadie, pues entonces ya no tenía una razón para esforzarme por ser feliz. Y por eso es que me costó trabajo pues cultivar amistades, porque eso me hizo llenarme de mucho rencor hacia muchos amigos que yo pensé que iban a estar conmigo en las malas y no estuvieron como yo quise. Y, y uno de los problemas más comunes es que uno se vuelve tan rencoroso porque uno protege un sentimiento, ¿no? Cuando lo Ujú, expone, uno quisiera que las personas entiendan lo que uno está pasando y sepan qué hacer. mm. Y eso no sucede. Ya me enteré de que no todo el mundo sabe qué hacer. Cuando uno le expone un sentimiento como tan íntimo, no saben qué hacer. No sé si Sí. alguna vez te ha pasado que cuentas algo así y, y te has llenado de rencor por algo que no han hecho o que han hecho. Mm, bueno, en mi caso es, yo trato, tal vez a mí, en parte por mi crianza, que mi mamá nos enseñaba como a no guardar rencor, sino como que, ah, sí, eso, bueno, pasémoslo por alto, tratamos de ver lo bueno. Entonces, yo creo que en gran medida eso me ha ayudado a no llenarme de rencor, pero, eh, a ver,
Vamos a ver si me voy a entender. Pues trayendo en hilo un poquito de lo que tú mencionabas en cuanto al género, pues sí siento de que sí hay una carga social un poco más pesada para los hombres, pero también para uno como mujer hay otras, porque cuando lo ven llorando a una mujer siempre piensan que es porque le hace falta esposo. Entonces uno, ¿what? Uno no puede llorar por otra cosa. Entonces, sí, yo digo, ay, Dios mío, ¿por qué la gente es así? Pero a mí eso no me genera rencor en las personas, aunque no me entiendan, sino como que no me entiende, es un poquito frustrante, pero entonces simplemente con esa persona ya no vuelvo a hablar del tema o simplemente no trato de hacerme entender porque no quiere escuchar, no quiere entender. Entonces simplemente hablo de cosas triviales y ya. Y me ha pasado muchas veces de que, por ejemplo, hay personas que tal vez he querido conservar su amistad y le he comentado, me ha abierto. Y la persona, ay, en serio, por eso. Las personas también tienen otros problemas que no sé qué viene cuando. Y uno, bueno, bueno, que ya sé que con esta persona simplemente es como para el momento y ya, para hablar de cosas, sí, momentáneas. Pero eso Y me parece más triste. O sea, que uno se dé cuenta que las amistades que tenía tiene que ir eliminando de su lista aquellas amistades que son circunstanciales. Cuando uno necesita son amistades que sean ya más firmes, ¿no? Más fuertes o sí, trascendentales. claro, porque lo que tú decías es muy cierto. La amistad es una relación de dos personas o de más. Como cualquier relación, si hay dos personas o más, tiene que ser mutuo. No puede ser una sola persona la que dé, porque a la final no sería una amistad trascendental. Entonces, esa es la diferencia entre la amistad circunstancial y la trascendental, pienso yo, de que ambos hacen su parte. Y también entender de que cada persona es diferente y la amistad con X persona y con Y es full diferente, pero hay algo valioso en cada una. Entonces, por ejemplo, yo tengo una amiga con la que yo hablo casi que bueno, no todos los días, pero sí con las que más llamo, porque a mí normalmente no me gusta llamar. Y hay otra que nos vemos cada 1000 años, pero cuando nos vemos eso es como si nos hubiésemos visto ayer y nos desatrasamos de todo. Y ambos a la amistad, por decirlo así. Hay otra que también nos perdemos, pero full, pero cuando en aquellos momentos en que necesito hablar con ella o viceversa, pues ahí está. Entonces, sí notas que son como diferentes, pero a la final el punto es de que ni ella me guarda rencor o resentimiento por no llamarla y viceversa, sino que más bien nos tratamos de poner al día. A diferencia de que hay otros tipos de amistades en que uno dice, no, la otra persona sí no quiere, no, a veces uno es el que quiere ser el amigo de la otra persona y la otra persona no, de uno. Entonces, qué triste, pero sí. Entonces, hay que aceptar esas realidades. Uno, aunque trate de tener muchas amistades, las que se quedan y las que se conservan, tal vez no van a ser la misma que tenías al inicio, pero eso hace parte de la realidad. Y pues bueno que me hayas contado todo eso porque me hace pensar en mis propias circunstancias que, que a uno se le hace, bueno, yo ya me he llenado de tantos barreras eh, que se me ha hecho más difícil querer conseguir amigos. Ujú. Y, y siempre como para darme palo a mis propios sentimientos, yo recuerdo con las pocas personas que quise tener una amistad, en realidad, varones, hombres, Sí. tres personas, y todas tres están muertas. Ah, no, qué Entonces a mí triste. siempre, o sea, siempre me duele porque yo digo, ¿por qué? ¿Por qué con las personas
con las que yo me sentía a gusto, no porque yo hiciera algo por ellos, que eso es lo que siempre he querido, ¿no? Una amistad, no que yo haga más por él, sino que esa persona hacía más por mí, se interesaba más por mí, que eso es lo que uno espera al tener un amigo. No es egoísta, pero que un amigo esté pendiente de uno, que sepa cómo se siente, o al menos lo busque para brindarle ayuda, que perciba. Estos tres amigos hacían eso, y todos tres se murieron. No, qué Uno se triste. murió ya mayorcito y los otros dos estaban muy jóvenes cuando murieron. Y entonces yo digo, ¿por qué es tan difícil querer cultivar o abrirse a cultivar amistades? En el caso mío, a veces siento de que no vale la pena esforzarme por tener amistades trascendentales. Y todo es un esfuerzo, ¿no? Sí, El pensamiento y el sentimiento a que otros vean que no todo lo que uno está mostrando es verdad, que hay cosas más profundas. Quizás uno atraiga a alguien para que sea amigo de uno, pero no sé si te ha pasado. Ahora con este proyecto que estoy haciendo, algunas personas ya han escuchado lo que he grabado y conocidos, familiares incluso, pero siento que me miran y como que se han identificado con cosas que yo he dicho, pero nunca me hablan del tema. O sea, se sienten más incómodos ellos que yo. No sé si te ha pasado eso cuando cuentas algo que sientes y piensas, que alguien se siente incómodo. yo siento de que al igual, yo creo que como todos, a las personas se les dificulta reconocer que también tienen algún problema. Pero es que el problema es que nosotros utilizamos mucho esta frase, problemas, y no, y ver lo que son sentimientos normales. Solo que en algunas que tenemos ciertas condiciones, pues tal vez es un poquito más intenso, pero que a la final es un sentimiento que es normal, que todo el mundo lo tiene y de que de una u otra manera todos necesitamos ayuda, aunque no lo queramos reconocer. Hasta las personas, entre comillas, normales, porque no creo que haya en este sistema alguien normal. Todos necesitamos eh, entendernos a nosotros mismos, partir de allí para poder ser más empático con los demás y tratar de comprenderlo, porque obviamente si uno mismo nunca se va a nunca alcanzaría a conocerse a sí mismo, peor a los demás. Entonces, ser un poquito más empático y un poquito más razonable con las otras personas y también darle como su debida importancia a los sentimientos de las demás personas, aunque para uno parezca tonto o estúpido y uno dice, pero ¿por qué? No, o sea, si la persona se siente de tal manera, tiene sus razones. Entonces, sí, Pues eso. sí, Gina, muchas gracias por pues, todo lo que me has contado de tus emociones, sentimientos. Sé que no es fácil, pero creo que para hacer la primera vez este ejercicio ha resultado bien, ¿no? Fluyó, me parece, ¿no? Ah, bueno, eso espero. ¿Cómo te sentiste hablando de cosas que piensas y sientes? Es que mi problema es que yo pienso en muchas cosas y tal vez quisiera decirlo todo y no sé si y mientras hablo de algo me acuerdo de otra cosa y cuando lo expongo se me olvida lo otro que quería decir. Entonces, pero no, es Sí, todo chévere. sí, a mí, bueno, todavía estoy haciendo la grabación, entonces esto quizás salga. A mí me ha costado trabajo es enfocarme en un tema, ¿sí? Pues quisiera hablar de un tema particular, pero me sucede lo que acabaste de decir. Uno empieza a hablar de un tema y no sé si los que alguna vez vayan a escuchar este podcast lo entiendan, es que tenemos la mente como tan enredada que cuando empezamos a desenredar nos encontramos con muchos hilitos, muchas puntas y queremos como
como buscar todas esas punticas. Entonces eso mismo pasa cuando uno quiere hablar de un tema, pues todo está enredado con otras cosas que hacen que uno no se enfoque en un tema, sino que Sí, habla de muchas cosas. sí. Mira que, volviendo a hablar del tema de la amistad, bueno, en mi caso siento de que, de que es bueno pasar por alto cosas que tal vez uno diría, porque, o sea, si yo me dejaría llevar como tal cual por mis emociones, que es muy parecida a lo que tú sientes, de que si X personas les puse mi sentimiento y no reaccionó como quisiera, pues, yo en ese momento no tendría amigos. Porque trato de ser comprensible con la otra persona y de entender que tal vez esto es algo nuevo para esa persona, que le es difícil entenderlo. Y con el tiempo han llegado a ser un poquito más han llegado a ser más comprensible, no un poquito, sino han llegado a ser más comprensible y tal vez me entienden un poquito más comparado como cuando empezó nuestra amistad. Entonces también darle tiempo y en esa búsqueda de que uno se va conociendo a uno mismo también, irle enseñando a la otra persona quién es uno, qué es lo que siente, qué te gusta, qué no te gusta. Otra cosa que para mí era súper difícil era realmente decirle a la otra persona que no me gustaba tal cosa. Yo era de la que me hacían sentir mal y yo me quedaba callada. Porque decirle a la otra persona, oye, eso que estás diciendo o haciendo me hace sentir mal, yo pensaba más en la otra persona, tal vez ella se va a sentir mal por lo que yo le diga, mejor me quedo callada. Entonces ahora dije no, porque es bueno también uno dar a conocer cómo se siente, poner límites también. Y si la otra persona los entiende y los acepta, uno dice, ah, bueno, este sí es una buena amiga o un buen amigo. Es más bien, en tu caso, Albeiro, es como más tomar la decisión de querer tener un amigo e irlo cultivando, porque obviamente van a pasar muchas cosas que a uno lo van a decepcionar y viceversa, cosas que uno haga y a la otra persona también lo decepcione, pero es irle enseñando y uno va aprendiendo mutuamente y si ambos quieren conservar la amistad, esa va a seguir y va a ser trascendental, como tú dices. Sí, es un proceso, pero buena, pues como conclusión, muy buena aporte. Y para concluir, yo voy a leer una frase que siempre me ha gustado de un libro. El libro se llama Acerquémonos a Jehová. Y en el prólogo dice una frase: toda amistad se fundamenta en el conocimiento que se tiene del amigo, cuyas peculiaridades se admiran y valoran. Y eso siempre es lo que yo procuro hacer, ¿no? Tratar de conocer muy bien a la otra persona, lo que piense, lo que siente. Incluso hasta hubo un tiempo que me obsesioné tanto con ser muy buen amigo que miraba hasta los ademanes, hasta los gestos, y podía o trataba de asumir y pensar si esa persona estaba pensativa, estaba nerviosa, o sea, me obsesioné en conocer esas peculiaridades. Y quizás que creo yo que puse como un estándar muy alto para mis amigos que ni siquiera sabían ellos que yo estaba esperando que hicieran lo mismo. Y por eso me sentí frustrado cuando no encontré lo mismo que yo hacía por otros, no lo encontré en el caso mío. Gracias, Sí, Gina, pues, por contarme todo eso y pues también permitir pues, que esta conversación fluya, ¿no? No es fácil, pues no sé para ti, para mí tampoco, pero gracias por participar. con gusto.